viene a ser el comportamiento, se encuentra asociado a la formación de hábitos lectores y a su vez este está relacionado tanto al entorno social como familiar. Siendo esta una actitud, el comportamiento se va formando en las diferentes etapas del niño o adolescente. En el aspecto familiar, los resultados aquí nos permiten conocer la vinculación de la familia con la lectura, sobre todo en las primeras etapas, en la primera infancia, y para partir de ello poder asociar de algún punto la formación de hábitos lectores con el entorno familiar. Por ejemplo, podemos ver aquí que para la pregunta, ¿tus padres te leían libros o contaban cuentos cuando eras más pequeño? Hubo un porcentaje, más de la mitad, alrededor del 70% respondió entre casi siempre y nunca. Al igual que tus padres te compran libros con frecuencia, también un porcentaje alto están en resultados positivos, lo cual nos indica que el acompañamiento durante las primeras etapas de vida de la familia es activo, lo cual es bueno. Respecto al aspecto tecnológico, aquí se muestra que existe una preferencia por los libros en soporte impreso, lo contrario con lo que podríamos pensar considerando que son nativos digitales. Se puede observar que con la frecuencia de lectura de textos informativos en internet o libros es prácticamente muy pocas veces y nunca. En este caso no se cumple la hipótesis inicial, el nivel de significancia es mayor, por lo cual el aspecto tecnológico no se encontraría asociado en este nivel de la formación de hábitos lectores, es decir, no es determinante. Se muestra que las actividades, las costumbres guiadas del hogar y la de libros infantiles y juveniles jugaría un papel importante. Finalmente, en los resultados del nivel primario, los hábitos lectores, los resultados de los hábitos lectores muestran evidentemente la ausencia de estos en casi la mitad de los estudiantes. Por ejemplo, podemos observar en la primera pregunta el tiempo que se le dedica a leer material de lectura libre que no sea dado por la institución es un 80% casi mínimo durante la semana, ¿no? O sea, no usan, no tienen el hábito lector. Y bueno, evidentemente también existe un rechazo hacia los textos obligatorios presentados por la institución, es decir, los libros del planeta. Continuando con los resultados del nivel secundaria, se manejaron los mismos indicadores, siendo algunas preguntas variantes. En cuanto al aspecto social aquí, los resultados aquí van a evidenciar que las actividades alrededor de la lectura, conversaciones, recomendaciones por parte de los docentes a los estudiantes en la institución son bastante escasas, tienen una metodología de trabajo bastante cerrada. Se refleja además una clara desmotivación de los alumnos por los libros que se manejan para el plan lector. Y bueno, la exigua vinculación de los docentes, se podría decir, por el trabajo de la mediación lectora, socializando un poco más la lectura, ¿no? Y lo importante también, el rechazo de los estudiantes a los espacios de lectura como la biblioteca, por ejemplo. Para la pregunta, ¿cada cuánto tiempo acudes a la biblioteca del colegio? En el nivel secundario, más de un 50% respondió que entre nunca y muy pocas veces, siendo las veces que acuden a la biblioteca solamente para hacer trabajos grupales, un porcentaje mínimo, o completar trabajos de clase. Más no son partícipes de las actividades que se realizan y muy pocas veces estas tienen acogida. En cuanto a la prueba de hipótesis, en este caso, en el nivel secundario también el nivel de significancia es menor a 0.05, lo cual indica que este aspecto se encuentra asociado también a la formación de hábitos lectores. Y bueno, en particular se presentan resultados negativos en cuanto a las prácticas lectoras en la escuela. Respecto al aspecto personal, aquí podemos ver que regularmente un porcentaje disfruta de leer y que principalmente el motivo por el cual ellos leen es para completar trabajos de clase y bueno, para aprender, ¿no? Porque se les incita a hacerlo y deben hacerlo.
obligación, más no por deseo o iniciativa propia. En cuanto aquí a la prueba de hipótesis, también se cumple la hipótesis 1, que este aspecto se encuentra asociado a la formación de hábitos lectores, y al igual que en el primer punto, en el primario, se resalta que este aspecto está relacionado también a los diversos entornos, tanto social como familiar, ya que se habla aquí de un comportamiento, de una actitud. Para el aspecto familiar, aquí la prueba de hipótesis también, al igual que en los anteriores, nos muestra que existe una asociación de este aspecto con la formación de hábitos lectores. Aquí podemos ver que el acompañamiento que se ha tenido en las primeras etapas ha ido perdiéndose a lo largo de las siguientes, ¿no?, en la vida de los niños y adolescentes. La vinculación de la lectura de la familia para la etapa adolescente es de menor tiempo. Los resultados indican que no se vinculan, no hay conversaciones acerca de la lectura. Por parte de los estudiantes tienen otras preferencias y no necesariamente la lectura está dentro de lo que se conversa o se hace diariamente en el hogar. La relación de los padres y los hijos no es regular. En cuanto al aspecto tecnológico, de acuerdo aquí con los resultados, aquí sí se presenta en este nivel una asociación de este aspecto con la formación de hábitos lectores. Sin embargo, también dentro de las preguntas que se plantearon, en cuanto a la elección del tipo de soporte de lectura, también hubo un 60% de estudiantes que mencionó que prefiere leer en soporte impreso, lo cual es bastante llamativo considerando pues, que estamos hablando de nativos digitales, pues, que tienen a la mano la tecnología y saben manejarla con más facilidad. Sin embargo, como lo mencionábamos, como mencionaba, la oferta editorial, la oferta de libros en este soporte aún sigue siendo escasa en cuanto a literatura infantil y juvenil, por lo cual quizás este sería uno de los factores que influyen. Por último, los hábitos lectores que se muestran, los resultados aquí, pues se observó un porcentaje importante, alrededor de un 70% de estudiantes que nunca dedica tiempo a sus horas libres a leer. Lo podemos observar en la primera pregunta, entre muy pocas veces y nunca, lo cual pues, nos presenta o nos podemos interpretar que no existen hábitos lectores en los chicos, no hay una formación, un progreso en cuanto a este comportamiento adquirido. Respecto a los textos del plan lector, igual existe un rechazo hacia estos, a los textos obligatorios, llegando al punto de, por ejemplo, de buscar el resumen del libro para poder saltarse, ¿no?, tener que leer el texto completo, lo cual pues, nos indica que no hay ni siquiera un disfrute del acto de leer. Muy bien. En cuanto a las conclusiones, bueno, la conclusión principal es que existe una asociación entre los aspectos tanto familiar, social y personal y la formación de hábitos lectores. En cuanto al aspecto tecnológico, este no necesariamente tendría pues, una relación con esta formación, no es determinante. Es importante sí, porque están inmersos siempre en la tecnología, pero no determina si su formación va a ser exitosa o no. En cuanto al aspecto personal, este está asociado a los diversos entornos, tanto al aspecto social como al familiar. Se habla de una actitud que viene a ser un comportamiento y el cual se va a desarrollar en las diversas etapas de la vida del niño, ¿no? Va a ir avanzando conforme avanzan ellos, es progresivo. Respecto al aspecto familiar, se considera que se concluye que es el principal aspecto que interviene en la formación de hábitos lectores durante la niñez. Aquí es importante la vinculación que la familia tiene con el libro y el niño, la mediación que realiza, sobre todo en la primera infancia. Se considera que el hogar pues, es la primera escuela de los estudiantes, de los niños, por lo cual es importante desde las primeras etapas de vida
iniciar esta estimulación en cuanto a las actitudes que se presentan frente a la lectura y se refuerzan más adelante en la escuela y a manera de la sociedad o la comunidad. La siguiente conclusión es que existe una preferencia por el soporte impreso en el aspecto tecnológico, lo cual, pues como lo mencionaba, es bastante llamativo considerando que estamos hablando de nativos digitales. Por lo cual el aspecto tecnológico no sería relevante en cuanto a la formación de hábitos. La siguiente conclusión tiene que ver con la razón principal por la cual los estudiantes leen en el aspecto social es por exigencia escolar, es decir, los libros que se les envía para el plan lector, ¿no? Existe pues aquí una ausencia de acciones vinculadas al tratamiento que se le da a la lectura en el aula, tanto en primaria y en secundaria. No existen prácticas conjuntas que direccionen las lecturas voluntarias y que fortalezcan en sí los hábitos lectores. Y por último, el rechazo de la lectura propuesta por la escuela, que es bastante evidente, sobre todo en el nivel secundario, donde podemos observar que los estudiantes pues, de alguna manera buscan evitar los libros que se les plantea y solamente pues, leen para desarrollar una evaluación, ¿no? Lo cual no es exclusivo en realidad de esta institución, pasa creo que en la mayoría de colegios de nuestro país. Y finalmente, las recomendaciones. Aquí se recomienda reestructurar las secciones orientadas al desarrollo del plan lector en la institución, desde los criterios de selección de textos vinculados que tienen que ver, donde también tiene que ver la biblioteca escolar, la metodología de enseñanza en las aulas y fuera de las aulas, donde se debe impulsar quizás la conversación literaria, otras metodologías de trabajo donde no solamente evalúen la comprensión lectora, sino se vaya un poco más allá, se disfrute el texto y también se desarrolle más la parte interpretativa del chico, la reflexión, que se realice preguntas y respuestas, no solo mecánica. La segunda recomendación se sugiere elaborar y poner en marcha propuestas en favor de las prácticas lectoras voluntarias, que tienen que ver pues aquí con las lecturas libres, silenciosas, la socialización de la lectura, tanto en el aula como en los espacios de lectura en la institución, que favorezcan pues el proceso de formación lectora. La siguiente recomendación es brindar a la biblioteca un horario específico donde se puedan desarrollar acciones que favorezcan el proceso de formación lectora. Esto considerando pues que la biblioteca en la institución no juega un papel trascendental, no le dan el espacio para que cumpla la función cultural en la cual se debe trabajar. No existe un horario, las actividades que se realizan en torno a la promoción de la lectura y la formación de hábitos lectores no tienen la acogida que merece debido a los espacios o los horarios que no están establecidos. Y finalmente buscar la continuidad del trabajo en torno a la lectura en todos los niveles desde el área de comunicación hasta todas las áreas vinculadas en la institución. Se sugiere trabajar aquí en conjunto, tanto docentes como bibliotecólogos, a fin de presentar pues, al libro como un referente, no apropiarse de él y manejarlo desde una perspectiva, desde un trabajo individual, sino que sea un referente constante pues, para lograr unir el objetivo final, ¿no? Que es formar lectores en realidad. Y finalmente se sugiere también no desvincular la enseñanza de la lectura del disfrute, que es lo que regularmente se hace. Pues siguiendo ese camino definitivamente no podríamos hablar de una formación lectora. Bien, muchas gracias, cedo el paso por ahí. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la profesora Karen Alfaro para que haga las preguntas que considere pertinentes en su calidad de informante. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Isabel.
Bien, Isabel. Tu trabajo lo que pretende es demostrar los aspectos asociados, ¿no?, en la formación de hábitos lectores en las dimensiones social, personal, familiar y tecnológico, y para ello has utilizado el estadístico Chicoara de Pearson. ¿Sí? No lo encuentro en las conclusiones, pero sí me gustaría que me comentes de los elementos mencionados a través de la prueba de hipótesis. ¿Has descartado que la dimensión tecnológica no tiene significancia o no es determinante en esto? Quisiera que me confirmes por qué las conclusiones no se han hecho para primaria y secundaria, o sea, como se indica en el trabajo en un principio, y de las 3 dimensiones que sí son determinantes y sí tienen un grado de asociación, ¿cuál de ellas, en función al estadístico utilizado, cuantitativamente hablando, es la que tiene mayor grado de asociación? Respecto al por qué las conclusiones no están divididas para el nivel primario y secundario, en realidad la asociación que existe en el nivel primario del aspecto tecnológico con la formación de hábitos lectores, el nivel de significancia sí tiene que estar por debajo del 0.5, pero es mínimo, llega a ser mínimo. No han mostrado en las tablas porque son bastante extensas y tediosas de interpretar. Sin embargo, el nivel es básico, entonces como en esto en cuanto al nivel secundario, perdón, en el nivel primario no se cumple el nivel de significancia es mayor a 0.5, por lo cual no se estaría cumpliendo la prueba de hipótesis 1, que era que existe asociación entre el aspecto tecnológico y personal, por lo cual se unió los dos resultados y se planteó pues que el aspecto tecnológico no era relevante en la formación de hábitos lectores. Más sí es importante porque pues, en el nivel secundario se ve una mayor utilización de la tecnología en torno a la lectura, pero sin embargo no determina, porque incluso el soporte impreso tiene preferencia, los chicos tienen preferencia por el soporte impreso en lugar del soporte tecnológico. ¿Me podría, disculpe, mencionarlo? Sí, no te preocupes. Y de las otras 3 dimensiones analizadas, donde, como tú dices, el p-valor de significancia salió mayor de 0,05, que para ciencias sociales es lo aceptable, para poder rechazar hipótesis nula y aceptar hipótesis alterna. En función a ello, tu trabajo es cuantitativo, has utilizado el Chicoara de Pearson. La pregunta es, cuantitativamente hablando, ¿cuál es el que tiene mayor grado de asociación? ¿El aspecto social, personal o familiar? Esto en cuanto, en realidad los dos aspectos fuerza son el entorno familiar y el entorno social, porque se complementan. Mencionaba que durante las primeras etapas de vida del estudiante, la primera infancia sobre todo, es clave para formar este hábito lector, porque el hábito lector viene a ser un comportamiento adquirido que está inmerso dentro de un proceso, entonces va a ser trabajado no solamente en una etapa, o sea que si en el hogar se trabaja los libros, se realiza actividades, el libro es un referente en el hogar, no quiere decir que en las siguientes etapas el chico ya va a tener el hábito lector, va a adquirirlo, se refuerza a lo largo de las etapas. Al momento de llegar a la escuela, ahí existe un déficit en todas las instituciones en general, por lo que he visualizado, porque se trabaja mucho el tema, por ejemplo, de la comprensión lectora, sí, ¿no? Lo que es bueno en general, pero se desvincula mucho el disfrute de la misma. Entonces, los hábitos lectores tienen que ver con eso, con el disfrute de la lectura. Entonces, estarían a la par, ¿no? Porque inicia el proceso, el hogar lo fortalece a lo largo de los años y el colegio también hace lo mismo, la escuela hace lo mismo. Entonces, son los dos aspectos fuerza. La actitud tiene que ver, está relacionada dentro del aspecto social como familiar, porque se habla ahí de una actitud. La actitud viene a ser también un comportamiento que se va desarrollando respecto a las perspectivas que van teniendo en su entorno, en los entornos donde se maneja. Bien, considerando el estadístico empleado y el enfoque de la investigación, como te lo dije en algún momento, sería recomendable que las conclusiones aterricen con los resultados cuantitativos y en base a ello hacer tu análisis cualitativo, que lo estás haciendo muy bien, pero por el estadístico utilizado se presta para ello. O sea, la investigación presta para decir el grado de asociación es tanto, ¿sí? Y esto se debe a... Perfecto. Esa es mi observación. En segundo lugar, has hecho la prueba de confiabilidad utilizando el alfa de Cronbach, ¿verdad? Como ya tenía consultado en algún momento, ¿cómo ha sido ese proceso? Se realizó un piloto ítem. Se
trabajó por variable y por ítems, o sea, es decir, a cada pregunta. De hecho, se presentaron, en un inicio fueron una cantidad bastante grande de preguntas que se fueron eliminando también con la prueba de confiabilidad, pues no aportaba mucho, ¿no? Entonces, pero hiciste una prueba piloto, sí, se hizo ¿a una cuántos? Fueron ¿Quiénes? 40 alumnos entre nivel primario y nivel secundario, donde ahí se analizó la... ¿Fueron los mismos que han formado parte de la muestra? Muy mal, una prueba de confiabilidad jamás se aplica a la misma muestra, ¿no? Según Hernández, contamina los resultados, ¿no? Ok, en tercer lugar, el tema de que utilizaste ese instrumento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y Conaculta de México. ¿Cómo así utilizaste para tu investigación? ¿Lo adaptaste? Sí, se utilizaron preguntas de ambos cuestionarios presentados para, en el caso de España, para el nivel de ESO, en cuanto al bachillerato que llaman allá, y en el cuestionario de Conaculta de México era un cuestionario para estudiantes también de nivel básico, pero de manera nacional, que se realizó de manera pues a todo el país. ¿Y ya ha sido aplicada en otros? Sí, ha sido. Muy bien. Excelente, Isabel. Muchas gracias, Presidente. Es todo por mi parte. Cedo la palabra a la profesora Rosalía Quirós para que haga las preguntas que considere pertinentes en su calidad de informante. A ver, Isabel, efectivamente hemos tenido idas y vueltas en un sinnúmero de veces, que una de las observaciones más importantes efectivamente ha sido el cuestionario que tú habías adaptado de estas dos instituciones. Y en algún momento se te observó que, si bien es cierto, esos cuestionarios tenían una enorme cantidad de preguntas, pero era un cuestionario nacional, que no podía ser ni siquiera tomado en un porcentaje mínimo para una tesis, ¿no? La tesis, como es una situación prácticamente casi in situ en una institución, esa tenía que haber sido validada. Y también te consta que la validación tuvo serias deficiencias que luego se tuvo que corregir. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se utilizó las mismas alternativas de respuesta para ambos niveles? Entonces, porque acá ha habido y se ha tenido que realmente acomodar, después de la aprobación todavía de la asesoría, se ha tenido que acomodar este instrumento para que nuevamente sea validada, lo que significa que esto ya había pasado la aplicación que se había hecho a los estudiantes, ¿no? Que en realidad eso no debió haber sido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, si se tuvo que eliminar una serie de preguntas, no se aplicó las mismas escalas de respuestas, porque ha habido una diversidad de escalas a los dos niveles? Eso uno. Bien, respecto a esa pregunta, el instrumento, cuando ya llegó a las manos de los informantes, ya estuvo validado, tuvo una validación, de hecho, de expertos en el tema de hábitos lectores, no solo de aquí, sino también un validador extranjero, por lo cual no pensé que iba a haber mayor problemática, porque también hubieron algunas preguntas que incluso están todavía presentes, que no se pueden acoplar a una sola escala de respuestas por los resultados, en realidad, ¿no? por las respuestas que son dispersas, por ejemplo, el número, las horas de lectura que tiene, o la motivación o la preferencia de lectura que tiene. Entonces no era en ese caso imposible poder aplicarlos a solamente una escala. Ahora, se adaptaron las preguntas de los otros cuestionarios tal cual y como estaban, solamente cambiando algunas terminologías de acuerdo al contexto que estamos trabajando. Entonces, por lo cual no se vio necesario modificar por completo el instrumento. Al igual que cuando pasó el tratamiento estadístico, también me hicieron sí la observación de que podría ser mucho más sencillo poder colocar todo en una misma escala. Sin embargo, no era como determinante, o sea, se podía trabajar tal cual y como estaba. Un poco más dificultoso para el tratamiento estadístico, pero era, o sea, sí era manejable. En cuanto a la cantidad de preguntas que se utilizó, de hecho sí eran bastantes, ¿no? Era una cantidad considerable de preguntas,
pero estamos hablando de estudiantes no del primero, segundo, tercero ni cuarto grado, sino de quinto de primaria a quinto de secundaria, lo cual tenían ya la disposición de poder resolver los cuestionarios que tenían pues simplemente solo 3 hojas y estaban hechos de manera anónima, lo cual se daba pie a que ellos pudieran ser sinceros con sus respuestas, lo cual lo indica, por ejemplo, en la parte de disfrute de lectura. Si haríamos esa prueba en quizás estudiantes del nivel universitario, la mayoría nos diría sí me gusta leer cuando no es cierto, o sí disfruto de leer cuando no es cierto. En este caso, el porcentaje me da como la razón de que existe un 70% de estudiantes que no disfrutan de leer. Si no hubiesen sido sinceros, probablemente los porcentajes sería mayor, ¿no? De un 70% quizás que disfruta del acto de leer, y las otras respuestas, las otras preguntas tendrían ahí no habría una concordancia. Entonces se ve por ese lado que si bien a simple vista es una cantidad grande de preguntas que quizás otra persona no lo vería correcto aplicar a los estudiantes, creo que finalmente se ha cumplido el objetivo que se quería, ¿no? Con el que se quería conocer de los estudiantes en cuanto a los hábitos lectores. Claro, la fortaleza probablemente del trabajo, y eso sí ha sido direccionado, ¿no? Que los estadísticos que se han utilizado de alguna manera nos han permitido entender mejor los resultados del cuestionario, ¿no? La segunda pregunta es, incidiendo en lo que la informante anterior ha preguntado, tal vez con términos mucho más sencillos nos puedas decir, no olvides que esto está siendo transmitido directamente, si bien es cierto, señalas que los aspectos sociales, familiares y personales, estos 3 aspectos, se encuentran asociados significativamente. Explicamos en cristianos cuál es esa asociación significativa que estás demostrando con tu tesis, tanto en los niveles primario y secundario. Ya. Como le explicaba a la doctora Karen, estos 3 aspectos están en sí, los 3 engloban un solo proceso de formación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del aspecto personal, este está relacionado también con los otros 2 entornos, que es el social y el familiar, explicando que el aspecto personal en primera instancia se basa en las actitudes, percepciones y motivaciones en cuanto a la lectura, en torno a la lectura de los estudiantes. Entonces, las actitudes son comportamientos que se van a desarrollar en los diferentes entornos de la persona, por lo cual tiene que ver con los otros 2 aspectos, tanto el social como familiar. Ahora, en cuanto al aspecto, los otros 2 aspectos, la asociación es significativa debido a que están dentro del proceso no podríamos hablar de que el aspecto familiar tiene mucha más fuerza o tiene mucha más asociación, mucha más relación con la formación de hábitos lectores, porque la familia acompaña, si bien el proceso lo hace, por ejemplo, en el caso de nuestros resultados, hasta una determinada etapa. El acompañamiento de la lectura, el trabajo que se realiza en el hogar es mucho más fuerte en las primeras etapas, es lo que ha demostrado el tratamiento estadístico. Y en secundaria se desvanece, en una etapa adolescente se desvanece un poco este acompañamiento, se desvincula la familia de la lectura, no es cotidiano hablar de libros, ni recomendar libros, ni comprar libros, cuando ya los jóvenes entran a la etapa adolescente. Donde aquí, por ejemplo, en este proceso, la escuela debería ser el que potencie o refuerce los hábitos que se han ido formando desde las primeras etapas. Es por eso que se dice que la formación lectora se hace se maneja o el proceso inicia en las primeras etapas del libro. Cuando ya lo haces cuando quieres formar lectores, ya en la etapa adolescente es mucho más complicado, porque ya tienen actitudes formadas, tienen preferencias, las motivaciones que tienen son diferentes. Tratar de cambiar un poco estas ideas es mucho más difícil. No digo que no se pueda realizar, sin embargo, el inicio es en las primeras etapas de vida del libro, por lo cual vendrían a estar todos relacionados, ¿no? Tanto la escuela como la familia, y en el caso del aspecto personal, las actitudes que se forman en estos 2 entornos. ¿Y cómo si la biblioteca incidiría para que estos resultados efectivamente tengan una asociación significativa? En el caso de la escuela,
Sabemos que, según la IFLA, la biblioteca escolar cumple una función cultural, el cual tiene que ver con la promoción de la lectura y la vinculación en los procesos de formación de hábitos lectores. Eso es lo que está estipulado. Entonces, se vincula tanto la parte de disfrute como la enseñanza. La biblioteca escolar en sí es el soporte de la institución educativa, o debería ser, ¿no? Todo lo que se desarrolle, las actividades que tienen que ver con la institución deberían recaer ahí. Entonces, el espacio de lectura principal de la institución educativa viene a ser la biblioteca. Sin embargo, en la mayoría de casos está desvinculada de este proceso. ¿Por qué? Porque la lectura se trabaja en el aula y tampoco se trabaja de manera correcta, porque vemos que lo que más utilizan o en lo que más inciden o lo que más trabajan es el tema de la comprensión lectora. Y bueno, lo mencionan bastantes autores de que se desvincula totalmente la enseñanza del disfrute, ¿no? La escuela, en el caso de la biblioteca, se podría rescatar que el espacio de lectura de la biblioteca tendría que reforzar las actividades en torno a la formación de hábitos lectores, tendría que estar dentro del proceso, en el caso del entorno del contexto escolar, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos otro contexto de estudio en el cual estos chicos es una institución educativa para chicos de un nivel socioeconómico relativamente alto, si fuera una institución educativa nacional donde en realidad la familia pues no tiene mayor presencia en cuanto a estos temas, la comunidad jugaría un papel importante. Las bibliotecas comunales, públicas, ¿no? Donde se desarrolla el disfrute de la lectura. Se trabaja de una manera distinta, no se trabaja comprensión lectora. Se trabaja lo que es la mediación lectora, lo que podría trabajarse también en la institución. Se habla mucho de eso en cuanto al trabajo que realizan los docentes. Y los bibliotecólogos, me incluyo, por ejemplo, estoy como tratando de empaparme del tema de la mediación de lectura, quizás para poder ser una facilitadora en este tema dentro de la institución, ¿no? Cambiar un poco la metodología de trabajo para cumplir el objetivo final, que es la formación de lectores, lo que no se hace. Por eso tenemos los resultados que tenemos en las pruebas PISA, porque no solamente es comprensión lectora, tiene que ver mucho con los hábitos lectores, ¿no? Si se disfruta la lectura, se va a comprender con mucha más facilidad lo que se lee. Y en esa misma dirección sobre estos aspectos, también una de tus conclusiones dice que no existe asociación con el aspecto tecnológico. Concretamente, ¿cómo así no existe asociación? Lo que pasa es que en el nivel primario, el nivel de significancia, es decir, lo que prueba el tratamiento estadístico, lo que se dijo que se utilizó fue chi cuadrado, se aprueba la hipótesis inicial, que es que existe sucesión, o la hipótesis nula, que es que no existe sucesión, con un rango de probabilidad. Entonces, está por encima de los niveles que se estima respecto a las respuestas que han tenido los estudiantes, por lo cual no estaría asociado a la formación de hábitos lectores. En secundaria el nivel es mínimo, o sea, está prácticamente en 0.05, por lo cual se dice que no es relevante, que no hay asociación, y sobre todo porque en los resultados se ve que el soporte impreso sigue siendo el principal soporte donde ellos leen. Por más que hablemos de nativos digitales, está comprobado que prefieren el soporte impreso, y lo cual es bueno para nosotros. Bueno, porque disfrutan mejor, si se puede llamar este término. Finalmente, había puesto acá ya mi pregunta, que lo habías adelantado. Un poco, ¿cómo explicarías tú o cómo recomendarías tú, qué recomendaciones harías respecto a la contribución de tu trabajo en los resultados, por mínimo que puedan ir mejorando o direccionados en las pruebas PISA, ¿no? A mejorar los hábitos de lectura? Lo que yo mencionaba, tengo un autor que sustenta las bases teóricas de mi tesis, que es Felipe Menita, que habla precisamente de la mediación lectora en los docentes, que es una metodología de trabajo diferente, lo que no se hace en la institución, incluso en la institución donde se ha aplicado esta investigación. Se habla ahora mucho en los colegios de competencias, lo cual sí, se trabaja bajo competencias, es en forma teórica, pero no se aplica en la práctica. Se lee solamente para responder una evaluación. Por eso vemos que los resultados en cuanto al disfrute de los textos del plan lector no son lo que se espera. Si ¿Cuál sería la contribución en términos
aterrizando a la realidad. Que se vea que existe una metodología diferente que se puede trabajar. Da pie a que se cambie la estructura. Quizás yo hablaría de didáctica, de no enseñar a leer para resolver una prueba, sino enseñar a leer para aprender a futuro, ¿no? Es lo que no se hace. Entonces, mi investigación da pie a eso, a que se dé la posibilidad de que la lectura tenga otro tratamiento, otro tipo de trabajo, bajo otros tipos de metodología, que exista mayor selección de textos, lo cual tampoco se da. Alguien dice, se le ocurre y dice, ese texto para este año, ese texto para este año. Sin embargo, no hay una evaluación de textos que en realidad formen criterios, que diviertan también, que entretengan. Se llega a quinto de secundaria o a tercero de secundaria a leer el Mío Cid, el Quijote, sin haber leído antes una base para llegar a ese tipo de lecturas. Y lo que termina haciendo es que terminen odiando la lectura. Entonces, cambiar la metodología de trabajo ayudaría mucho a mejorar la prueba PISA. En general, en conclusión, que no se desvincule la enseñanza del disfrute de la lectura. Es un trabajo muy largo, ¿no? Sí. Con la labor que estás enmarcada incluso a futuro, yo creo que vas a contribuir bastante en el logro de esto, ¿no? Gracias, Isabel. He terminado su visión. Bueno, yo, para comenzar, tengo una visión apocalíptica de la lectura, pero te iba a preguntar algo sobre tu perfil de investigación, pero ya lo dijiste, que estás abocada a la mediación de la lectura. Considero que el trabajo sí da algunas luces de por dónde se va moviendo esto del hábito del lector, de la promoción de lectura, pero yo quería hacerte una pregunta muy puntual y que creo que toda persona que está abocada en estas tareas de promoción lectora, ahora hemos tenido como 7 alumnas que han egresadas, que han obtenido algunos premios por proyectos de investigación ligados a la lectura, pero te decía que tengo una visión apocalíptica por lo siguiente, porque la lectura ha cambiado de paradigma. O sea, ya la lectura lineal, crítica, analítica, yo creo que está siendo desplazada por la lectura interactiva. Y uno de los problemas que veo en los proyectos de investigación sobre lectura es que siguen promoviendo el modelo predigital que nos toca a nosotros, pero no he visto en los proyectos que planteen alguna alternativa a esta nueva lectura interactiva. Por ejemplo, yo creo que ahora va a ser muy difícil que un alumno de primaria o secundaria te lea algún libro de Julio Verne o La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Entonces, ¿qué alternativa plantean ustedes en términos de esta lectura interactiva que es casi un hecho, y los teóricos lo dicen, que está siendo desplazada por esta lectura interactiva, ¿no? Ok. Bien. Respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba de que es difícil que los chicos lean este tipo de lecturas un poquito más densas, se podría decir, ¿no? Sí hay maneras de llegar a este tipo de textos. Yo soy de la idea de que la lectura tiene una perspectiva interaccionista. Es la idea de Isabel Soler, que no se lee, que ya no, bueno, la decodificación de palabras quedó atrás. Se lee bajo experiencias y conocimientos. Entonces, con esta idea nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo a leer, todo el tiempo. Entonces, incluso en esta etapa seguimos aprendiendo porque seguimos teniendo experiencias y seguimos adquiriendo conocimiento. Entonces, bajo esta perspectiva, sí se pueden tener este tipo de lecturas, por ejemplo, La guerra del fin del mundo, y tener en claro que se está formando una crítica en la persona, porque eso es algo que no, creo yo que no se va a extinguir. Para formar ciudadanos tenemos que ser críticos, pienso. Entonces, no se podría hablar de, ya no vamos a trabajar
la parte crítica del ser humano en tanto a la lectura, sino otro punto, porque la lectura te hace eso, te hace libre, ¿no? Te va a formar un pensamiento libre, un pensamiento donde tú vas a decidir, tú vas a elegir, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer o te vas a sentir intimidado. Entonces, conforme a nuestras experiencias y nuestros comportamientos van a ir cambiando, nuestro conocimiento va a ir avanzando, nuestra lectura va a ser diferente. Cada vez que leamos, por ejemplo, no va a ser lo mismo leer El Principito, que es clásico en primaria, que leerlo a esta edad, cuando tienes muchos más conocimientos, otras formas de interpretación. Entonces, pienso que que la parte crítica de la lectura, que se trabaje el pensamiento crítico, eso no va a poder, o sea, no va a ser desplazado jamás. No podría hablar yo de ese tema. Yo hacer más preguntas, pero bueno, ya estamos. Cedo la palabra a la profesora Elizabeth Huizar en calidad de asesora para que absorba las preguntas que considere convenientes y con eso cerramos el rol de intervención. Buen día con todos. Isabel, gracias por tu exposición. También las preguntas por parte de los informantes. Yo quiero hacer algunas acotaciones para englobar todo el trabajo que ha sido expuesto por Isabel. En realidad el tema de lectura ha sido muy manoseado. El tema que se le vincula, se le dice y se percibe como un elemento obviamente entendido ya que tú lo lees porque ya te place leer. Estamos asumiendo a priori que tenemos esa vinculación. Y una cosa es la lectura en el ámbito universitario y otra cosa muy distinta es la lectura en el ámbito escolar, en el cual yo me he venido desenvolviendo más de 15 años. En esa situación yo puedo decirlo a ciencia cierta, inclusive la diferenciación que puede haber entre la lectura tratada en los colegios a nivel nacional, a nivel privado e inclusive a nivel de colegios privados con bachillerato internacional, que la distinción es totalmente diferente a lo que hemos venido conversando y discutiendo en este momento. Por ese lado yo puedo incidir, ¿no?, que el trabajo tiene un sustento teórico bastante fuerte, ya lo mencionó en su trabajo impreso, menciona, está Molina, está Bernabeu, Petit, Martins, Humita, e inclusive también está Condemarín, que es uno de los referentes en el tema del placer de la lectura. Una cosa es la comprensión lectora y otra cosa es el placer de la lectura. Y aquí respondiendo un poco a lo que la profesora, uno de los informantes, hacía mención es, nosotros nos salteamos la lectura y siempre lo asociamos con los referentes de PISA. Y PISA menciona, y también las evaluaciones censales del Ministerio de Educación, habla sobre la comprensión lectora. Es más, ya lo mencionó también la expositora, que la lectura está referida solo a la comprensión lectora. Se les enseña a los estudiantes solo a responder un cuestionario censal, a responder las preguntas que se le van a realizar a nivel nacional como a nivel internacional, llámese PISA. Pero no lo hacemos, no está vinculado, por ejemplo, al ámbito más importante que viene a ser la primera escalera, que es al disfrute de la lectura. Eso no está vinculado. Si nosotros queremos hacer un estudio más profundo en cuanto a los resultados PISA de aquellos países que están en los primeros lugares, obviamente ellos no mencionan el ámbito del disfrute de la lectura porque ya está implícito en su formación. Y ahí mencionaste tú, precisamente en todos los indicadores que tú precisas en tu variable, el ámbito, las dimensiones, los aspectos referidos a personal, familiar, social, está implícito. Ya conocemos el ámbito del país de Finlandia, conocemos a los países que están en ese nivel en el cual ya lo han desarrollado eso. Y algo interesante que también se puede recoger aquí es el ámbito de la tecnología, el aspecto, perdón, de la tecnología. Ya es algo que nosotros en su momento, ¿no?, ya entrando a este milenio, hablábamos de que el paradigma que se nos venía, ¿no?, de tecnología que iba a desplazar el libro digital, electrónico, iba a digitar el libro impreso. Pero ya hay estudios en el cual, tanto en el ámbito universitario como ahora ya en el ámbito escolar, está contrariamente diciendo que no es cierto, ¿no? Que la situación que no necesariamente se viene dando. Claro, son estudios pequeños, ¿no? Ya se vienen recogiendo otros estudios más, que sería interesante y hacer un estudio ya de
de recoger todo ese conjunto, hacer un metaanálisis de todo esto para decir bien cuál es la perspectiva ahora que se viene, que tanto en su momento se le dijo que la tecnología iba a desplazar ese libro impreso. Por ese lado, ya creo que ya son algunos indicios que nos está llevando a romper este paradigma. Segundo, algo también importante es el instrumento. Son estos instrumentos que se han utilizado tanto para el ámbito de la primaria como secundaria. Bien, lamentablemente nosotros hemos estado acostumbrados, ¿no?, a responder cuestionarios de 20 preguntas, hacerlo más sencillo y más simple. Pero hemos recogido experiencias, ¿no?, de instituciones internacionales que ya lo han validado en su momento, ¿no?, que son definitivamente un poco más extensas. Y es más, las preguntas censales y las preguntas de PISA tampoco son preguntas alineadas a solo 20, son preguntas bastante extensas que el estudiante está acostumbrado a resolver. Entonces, por ese lado, los instrumentos no podemos, digamos, en clase lo mencionamos, sin embargo, si hay instrumentos ya validados, ¿por qué no aplicados? Y ese venido realizando trabajo de ese tipo, ¿no?, en tesis diferenciadas, tanto de pre como posgrado, que no se limite solo a este número nada más, siempre y cuando esos instrumentos sean validados. A ese también me refiero, ¿no? Ya para concluir, para redondear ya la idea de todo este trabajo, es interesante, ¿no?, rescatar el aspecto teórico, ¿no?, el aspecto, el marco teórico con el que ha trabajado Isabel. Segundo, ¿no?, la asociación que puede dar entre el ámbito, o aspecto, perdón, personal, familiar, social. Quizás faltó incluir los números, porque a veces también nos gusta ver los números, ¿no?, qué tanto más o menos, nos faltó vislumbrar eso, ¿no? Pero también el aspecto tecnológico, que definitivamente no va y no es el primer estudio, ya existen algunos otros estudios que están siguiendo esa misma línea, ¿no? Y tercero, ya para terminar con todo esto, ¿no?, creo que la experiencia, ¿no?, de la persona, de la expositora o las personas que se van interiorizando y se van especializando en el tema, y también sobre la propia experiencia que va tomando, nos da luces a nosotros ahora cuál es la participación como bibliotecólogos en la educación escolar, como bibliotecólogos escolares, y nuestra función en la biblioteca escolar, y ya lo viene trabajando en otros países, uno es desarrollarnos y enfatizar en la pedagogía en el ámbito escolar. Es muy importante, es muy necesario. Y segundo, desarrollar competencias, ¿no?, educacionales, en las cuales también tenemos que trabajar, y también se muestra, ¿no?, que hay otros países que lo vienen trabajando ya con mayores años, y que también son resultados, y los resultados queremos verlos también en el ámbito, en los resultados internacionales, también son más auspiciosos frente al nuestro. Entonces, nos estamos englobando y nos estamos centrando solo en el ámbito en el tema de la comprensión lectora, pero no nos estamos centrando en el primer peldaño de toda esta escalera del disfrute de la lectura, que es precisamente el disfrute, y que posteriormente viene la comprensión lectora, y esto se retoma ya también en el ámbito universitario. Eso es todo mi apreciación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por favor, invito a la bachiller y al público presente que abandone la sala, porque vamos a deliberar. Bueno, luego de escuchar la sustentación de la tesis Aspectos asociados a la formación de hábitos lectores de los estudiantes de nivel primario, la sustentación de la tesis Aspectos asociados a la formación de hábitos lectores de los estudiantes de nivel primario y secundario del Colegio Santa María Marianista, presentada por la bachiller Isabel Dayana Chávez Correa, y concluida dicha sustentación, el jurado procedió a otorgar la siguiente nota: 18. Podemos felicitar a la ponte ahí, por favor. Hay alguien que va a tomar las fotos, porque tienes que poner tu frente. Ya, mira un poquito. Ahí está. Listo. A ver. ¿Ya está?